Buenas noches, profesor Jairo Díaz. Mi nombre es Patricia Galvis Campo, estudiantes de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, cuarto semestre. El video de hoy trata sobre la unidad 4, Informetría, Bibliometría y Cienciometría. Iniciamos con la informetría. El término informetría comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de la información a partir de la década del año 80. En 1987 se celebró en Bélgica la Conferencia Internacional sobre Bibliometría y Aspectos Teóricos de la Recuperación de Información. En ella se sugirió la inclusión de este vocablo para la siguiente conferencia a celebrarse en Londres de 1989. La introducción de la palabra informetría se le atribuye al alemán Otto Neich, quien lo utilizó por primera vez en 1979. Al principio, solo se le reconoció como un campo general de estudio, que incluía elementos de la bibliometría y la cienciometría sugeridas con anterioridad. Según Ernesto Spinac, la informetría se basa en las investigaciones de la bibliometría y la cienciometría y comprende asuntos como el desarrollo de modelos teóricos y las medidas de información para hallar regularidades en los datos asociados con la producción y el uso de la información registrada. Abarca la medición de aspectos de la información, el almacenamiento y su recuperación, por lo que incluye la teoría matemática y la modulación. En un sentido más amplio, la informetría estudia los aspectos cuantitativos de la información, no solo la compilada en registros bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la comunicación formal o informal, oral o escrita. Es decir, con independencia de la forma en que aparezca registrada y el modo en que se genere. La informetría se aplica a áreas bien definidas, entre las que se pueden señalar los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia de uso de las palabras y frases. Las características de la productividad de los autores, medida por la cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de colaboración. Las características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida la distribución y por disciplinas. Los análisis de citas según distribución por autores, tipo de documento, instituciones o países. El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación. La obsolencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. El incremento de la literatura por temas. Y la distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada. La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas, que a su vez sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. Aplica métodos y modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, es decir, se ocupa del análisis de las regularidades que ofrece el documento, los procesos y las actividades bibliotecarias, lo que contribuye a la organización y dirección de las bibliotecas. A menudo, los estudios bibliométricos se clasifican según las fuentes de datos, como son los basados en bibliografías, servicios de indización y resúmenes, en las referencias o citas, llamado también análisis de citas, y en los directorios o catálogos colectivos de títulos de revistas. Sus campos de aplicación más frecuentes son selección de libros y publicaciones periódicas, identificación de las características temáticas de la literatura,
evaluación de bibliografías y de colecciones, historia de la ciencia, estudio de la sociología de la ciencia, determinación de revistas, núcleos en determinada temática, identificación de los países, instituciones y autores más productivos en un periodo determinado, distribución según idiomas de las fuentes en una temática específica. Otra definición, podemos decir que la bibliometría, por su parte, se centra esencialmente en el cálculo y en el análisis de los valores de lo que es cuantificable en la producción y en el consumo de la información científica. López Piñero en 1972, Espinar en 1996 y Andanui en 2012. Leyes bibliométricas. Ley de la productividad de los autores, ley de dispersión de la bibliografía científica, ley de crecimiento exponencial y ley de obsolencia de la bibliografía científica. Indicadores bibliométricos, indicadores personales, indicadores de producción, indicadores de dispersión, indicadores de visibilidad o impacto, indicadores de colaboración, indicadores de obsolencia, indicadores de forma y contenido. El doctor Melvin Morales y otros autores definen a la bibliometría como la disciplina métrica que aplica métodos y modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, biblioteca, documento y lector, con el propósito de cualificar el desarrollo de los procesos relacionados con las bibliotecas como fenómenos sociales, vinculados a la utilización de las riquezas literarias en intereses de la sociedad, es decir, se ocupa del análisis de la teoría y regularidades, tanto del documento como de los procesos y actividades bibliotecarias, teoría de la circulación, uso en biblioteca de las fuentes documentales, de base de datos, modelos de redes de bibliotecas y solapamiento, para contribuir a la organización y dirección de las bibliotecas. Los estudios bibliométricos apoyan la forma de las decisiones de las bibliotecas. Suele utilizarse a veces en la literatura como sinónimo de informetría o cienciometría, debido a que muchos autores no toman en consideración que cada disciplina posee objeto y tema de estudio, y por ende sus correspondientes disciplinas instrumentales métricas deben guardar relación terminológica con la denominación de la disciplina que la contiene. Hablemos entonces de la cienciometría. La cienciometría como término surgió en Europa Oriental y alcanzó su máxima popularidad en 1970, con el surgimiento de la revista titulada Scientometric. Inicialmente se publicó en Budapest, Hungría, por la editorial Academia Kjado y después en Ámsterdam, Holanda, por la editorial Kluwer Academic Publisher. Actualmente es una producción conjunta de ambas editoriales. Estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye, entre otras, las de publicación. Ella emplea, al igual que las otras dos disciplinas estudiadas, técnicas métricas para la evaluación de la ciencia. En términos, ciencia se refiere tanto a las ciencias naturales como a las sociales, y examina el desarrollo de las políticas científicas de países y organizaciones. Los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o actividad económica, comparan las políticas de investigación desarrolladas
por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. Los temas de estudio de la cienciometría incluyen, entre otros, el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores y las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. Se concluye que los objetos de estudio de estas disciplinas se definen por las ciencias a las que sirven de instrumento. Es indudable la existencia de un alto nivel de solapamiento entre ellas, principalmente en el flujo del conocimiento-información y en los métodos y modelos matemáticos afines. Sin embargo, cada una tiene su propio objeto y tema de estudio específico. La bibliometría es la disciplina instrumental de la bibliotecología, en tanto la cienciometría lo es de la cienciología y la informetría, de las ciencias de la información. El análisis de las ciencias las contienen permite establecer con claridad la diferencia entre ellas. Concluyo así los tres conceptos de la unidad 4. Estos conceptos fueron recuperados de la infometría, bibliometría y cienciometría de Juan A. Araujo Ruiz y Ricardo Arcencibia Jorge. Documentos bibliometría, modelo matemático, ciencias de la información, y del link cielosi.cu. Buenas noches, profesor. Espero haber cumplido con la actividad número 4.